cosas buenas, porque cuando vos terminás 20, no es una elección terminar último. Lo único a lo que uno aspira es a superarse y a superar el techo que vos podés llegar a tener en circunstancias como esta. Y por ahí era más razonable lo que sucedió en el entrenamiento libre número 1. Pero Franco dijo algo que hablamos toda la semana, Cata. Todas las veces que vimos el circuito hablamos esto. El viento del lugar. Es un lugar ventoso por naturaleza. Ahora vos decís, pero el viento está para todos. Sí, es cierto. Pero una cosa es cuando tenés el viento en contra, pero tenés un shoteador como Zidane, y la otra si tenés el viento en contra y si tenés un shoteador como Adrián Puente. Entonces, vos vulnerable, tenés un patadura, que en este caso es el auto, y el auto va a ser más, obviamente, reactivo a que le vaya mal. ¿Por qué? Por el viento. Se le transformó en algo absolutamente inmanejable a Franco. Especialmente en la segunda parte, que el viento se incrementó mucho más. Tuvimos rachas de 20 kilómetros por hora. Ráfagas son cortitas, ¿viste? Te desacomodan, capaz que te toca, capaz que no te toca, es un milímetro. Pero en un auto que se desbalancea ya naturalmente por el hecho de querer doblar, me seguís, ¿no? Por el hecho de querer doblar, el auto se desarma. Imagínate con el efecto del viento. Repito, el viento es para todos, las condiciones son todas iguales. Pero cuando estás en el auto más vulnerable, es un auto más vulnerable a todo lo que pasa. Entonces, de alguna manera, explica por qué ni siquiera pudo salir del 20º lugar y fue hasta peor su rendimiento de lo que pasaba en la primera parte. Bueno, de hecho también, más allá de esta explicación, se entiende por qué en la segunda práctica libre Franco no pudo salir del puesto 20, su estrategia fue cambiando, ¿no? Primero estaba con unos neumáticos donde él estaba girando y de hecho había arrancado bastante bien, venía girando mucho más rápido que Gasly, le había sacado un segundo o más de un segundo en algunas vueltas, pero después la estrategia se invirtió, ¿no? Franco empezó a girar con ritmo de carrera. ¿Crees que fue bueno el ritmo de carrera de Franco, más allá de este poco control que tuvo del auto? Y fue de mayor a menor otra vez, porque veíamos ahí con Flor un poco la progresión, no fueron muchas vueltas, creo que no llegó ni a la docena siquiera, creo que tuvo una secuencia de 5 o 6 giros competitivos, y después obviamente se empezó a caer. También es cierto, de todas maneras esto es todo parcial, Cata, porque fue con un compuesto de neumáticos que ya había usado, o sea que ya de por sí venía con un juego de neumáticos bastante usado de 7 8 giros. Entonces todo ese ciclo se precipitó, se desgastó mucho más rápido. Son lecturas invisibles, pero explica de alguna manera que haya sido de tiro corto, digamos, ese ritmo de carrera. Empezó bien y bajó. Yo creo que la clave es esa diferencia que decíamos, bueno, que piola que esté Colapinto arriba de Gasly. Está en parte explicada que Gasly estaba mucho más cargado. Entonces cuando le vuelven a tocar el ala delantera, le sacan un poco de carga, Gasly entró en el ritmo de Franco. Desdoblaron, ese desdoblamiento seguramente estuvo vigente para la tanda 1 y de alguna manera le permitió a Franco mirar un poquito desde arriba a Pierre Gasly, cosa que no está mal. Está bueno que eso suceda porque vos tenés, como pasa en el fútbol, si vos tenés 3 goles de diferencia con tu rival, hacelo los 3 goles, no empate 0-0. En este caso, si vos tenías que estar 3 décimas arriba de Gasly por la diferencia de carga que tenías, bueno, lo hiciste. Está bien, es una buena lectura eso. Pero desdoblaron a ver qué podían combinar después el uno con el otro. Y como siempre decimos, ¿no? Ahora la puntada final en el ensayo de mañana, donde juntan lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que es muy poquito, Cata. La verdad, es muy poquito. Esa es la realidad. Bueno, pero considerando que queda todavía la tercera práctica libre y que allí van a juntar toda esta información que estuvieron recopilando, ¿no? Durante estas 2 prácticas, ¿crees que quizás el fuerte de Alpine o de Franco y de Gasly va a estar nuevamente en esa única vuelta rápida que pueden dar, intentar posicionarse en una buena quali y después ver qué pasa durante la carrera? O sea, parece que estamos repitiendo un cassette como locos, que quizás clasifican bien, quizás terminan en el puesto 10 o en zona de puntos, en el puesto 13, 14 y después terminan bajando 4 posiciones porque no pueden bancar el ritmo de carrera. ¿Crees que se va a dar el escenario de esta manera, siendo Silverstone y siendo este circuito? Mira, este es un circuito más largo, Cata. ¿Qué quiero decir con esto? Más ancho, más pista de carrera. Penalizante desde lo técnico, pero no te va a dejar afuera por pegar particularmente con ningún cordón, como era con Austria, viste que era mucho más penalizante, cortito, así dramático. Es como un blitzkrieg, viste, un sprint donde es a todo nada.
Este te da un poquito más de revancha, podés llegar a perder la vuelta, no, pero no te va a someter, por ejemplo, a cuestiones de tráfico muy exigentes, muy deliberadas, porque aparte es un circuito que tiene grosor, que es ancho, por sectores, es una pista bien concebida. Ahí es donde digo, bueno, evidentemente el tiempo a una vuelta no lo encontraron, la verdad, con el neumático blando, con el piso... con el auto descargado, la verdad que no lo encontraron, las perspectivas de clasificación no son buenas. Yo apuntaría más al ritmo de carrera, con esos índices, aunque modestos, pero índices al fin, y le apostaría toda una estrategia, mañana? Pero una estrategia que sea la estrategia de carrera. Bueno, mirá, vamos a ver la libre 3. Esto no, depende si mucho de la configuración. Mañana vos vas a encontrar la vuelta rápida. Intentar nuevamente. No creo. No.